Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Verso 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aleluya. Podemos ver que el árbol de la vida en este texto bíblico es un árbol que Dios colocó en el centro del Edén. Dice que el árbol del árbol del conocimiento del bien estaba al lado del árbol de la vida. Y en el principio Dios no puso ninguna restricción sobre el árbol de la vida, porque era el árbol que se alimentaba a Adán y Eva. ¿Verdad? Ellos podían acercarse a él y hasta tenían libertad para comer, dice la palabra. Pero el fruto del árbol que les concedería la vida eterna, pero no lo hicieron. La desobediencia. Dice que en el árbol del libro de Génesis, ¿verdad? Vemos que el árbol de la vida representa la vida eterna que Dios ofrece al ser humano. Ese es el libro de la vida. Ese es el árbol de vida, la vida eterna. Después que Dios creó al hombre, como dice, y plantó un hermoso huerto en el oriente, como lo dice en Génesis, que Dios plantó en el jardín del oriente el Edén, y ahí puso al hombre que había formado. Ese era el plan de Dios. Dios hizo al hombre perfecto, a su imagen. Pero no somos perfectos. Dios nos hizo a su imagen. Cuando Dios nos creó, si nosotros vemos, nosotros respiramos. No porque nosotros respiramos y queremos respirar. Es la gracia y la misericordia de Dios que nos sostiene. Es la gracia de Dios que nos da ese aliento diario, el aire que respiramos de la atmósfera. Muchos han criticado y han dicho, bueno, ¿qué será si el aire deja de existir? Nosotros no existiéramos. No existieran las plantas, no existiera nada en este mundo. Pero la gracia y la misericordia de Dios, aleluya, entró en nuestras vidas. Y lo que le dio a creer al hombre en ese tiempo es que plantó un hermoso huerto al oriente para que él viviera ahí. Dios también hizo que brotaran muchos árboles, no solamente de ese árbol. Fueron árboles frutales para que Adán y Eva se deleitaran en su belleza y para que comieran de ellos. Ese era el propósito de Dios. En medio del huerto, Dios hizo crecer dos árboles específicos: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aleluya. Pero Adán y Eva no les prohibió comer del árbol de la vida. La única prohibición que Dios les dio aquí mismo, aleluya, les hizo fue que dar a conocer no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aleluya. Esa fue la restricción de Dios a Adán y Eva, que no comieran del árbol de la ciencia, aleluya, y del mal, del bien y del mal. Esa fue la única prohibición, que se encontraba al lado justo. Sin embargo, ellos escogieron desobedecer a Dios y comer el fruto del árbol prohibido. Como consecuencia de esa, ¿verdad?, la acción, el pecado entró al mundo. Ahí desobedecieron a Dios. Creo que algo que puede decir y podemos catalogarlo como pecado es cuando no solamente todas las cosas impuras delante de Dios, pero cuando desobedecemos a Dios es un pecado, realmente. Cuando a veces Dios nos dice no se vayan por aquí, no hagan esto, no hagan lo otro, a veces nosotros desobedecemos, pero Dios es misericordioso. Lo más lindo es que en la experiencia, me imagino yo a Adán, vamos a llegar a la eternidad, vamos a conocer a Adán. ¿Cuánto lo creen? ¿Quieren ver a Adán? A Eva. No lo vamos a acusar. O lo vamos a acusar. Por tu culpa. No. Pero Dios ha sido misericordioso, hermano. Después que Dios, ¿verdad?, creó al hombre, plantó ese árbol y ese huerto. Y lo vamos a ver y lo vamos a conocer, que luego en medio del huerto Dios hizo crecer dos árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Adán y Eva no le prohibió comer del árbol de la vida. Ellos podían haberlo tomado, ellos pudieran hacer todo lo que querían con el árbol de la vida, porque tenía frutos. Eso es lo que el Señor quería,
Eso es lo que el Señor siempre quiere en nuestra vida. ¿Cuándo lo cree? Que cuando usted da frutos, el Señor quiere que usted se alimente de los frutos buenos, de lo que Dios ha dado. Por eso es que cuando usted hace algo y usted lo produce, ¿a cuánto le gusta comer del propio fruto? De las mismas cosas que usted hace. Del producto del sacrificio, del sudor de su mente. Aleluya. Del sudor de su mente. ¿Cuántos han plantado un jardín afuera de la casa y usted siembra tomates, siembra jalapeños, siembra cilantro, siembra lo otro, y cuando usted llega y esos frutos están por explotar, usted lo primero que hace es probarlos y deleitarse? Imagínense que en esta hora el Señor nos está indicando, no solamente sin embargo, que ellos escogieron a desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido. Como consecuencia de esa acción, el pecado entró al mundo y el ser humano quedó separado espiritualmente de Dios. Quedó separado de Dios. Aleluya. Pero Dios tenía un plan. Y esos son los planes que a veces, cuando nos desesperamos y desobedecemos, y a veces las cosas no funcionan de la manera que son, Dios tiene siempre un plan. Aunque nos hayamos equivocado, Dios siempre tiene un plan. Aunque hemos desobedecido a Dios, Dios tiene un plan. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque Dios te va a dar un plan de escapatoria. Dios te va a dar un plan que tengas que asumirlo a la obediencia si desobedecemos. Por eso muchas veces cuando el Señor nos llama al ministerio, tenemos que estar preparados a obedecer y no a tirar la toalla. Hello, que Dios me libre. Pero tenemos que obedecer al llamado que Dios nos ha dado como iglesia. Dios nos ha llamado no solamente a que produzcas en tu vida hijos, que tengas vida, que tengas todos los sueños que tú quieras. Pero el Señor ha formado un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Usted tiene un propósito, dígale a su hermano, a su hermana, a su mamá. Hay un propósito en nuestra vida. Hay un propósito no solamente de haber sido creado por Dios, de haber venido a esta tierra, de haber visto las cosas lindas que el Señor nos ha dado, los frutos de nuestra vida, pero hay un propósito personal entre nosotros y Dios. Cada uno el Señor lo conoce por su nombre, dice la palabra. A cada uno lo conoce por sus altas y sus bajas. No hay nada que se esconda delante de Dios. No hay nadie que se esconda en el closet delante de Dios, porque Dios conoce su desnudez. Dios conoce cuando estás afligido. Dios conoce cuando estás desesperada. Dios conoce cuando estás llorando y no tienes lágrimas porque están secas. Pero Dios te conoce porque Él te formó a su imagen. Él nos formó a su imagen. Él conoce a cada uno de sus hijos. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos y usted los conoce? Usted sabe el más obediente y el más desobediente. ¿No lo ve? Pero usted conoce cuando sus hijos lloran. Mamá conoce el llanto del hijo. Asimismo conoce nuestro Padre Celestial el llanto de sus hijos. Cuando mis hermanas, yo tengo hermanas gemelas. No, yo no soy gemela. Pero hay dos que son gemelas. Y dice mi papá que cuando ellas nacieron, él no sabía quién era quién. Pero les dio su nombre. Mamá sí las conocía. Porque mamá conoce. Mamá identifica. Asimismo nuestro Señor identifica a cada uno de nosotros. Dios hizo las cosas hermosas, ¿sí o no? Dios nos identifica a cada uno de nosotros. Dios decidió echar a Adán y a Eva del huerto del Edén como castigo, evitando que se comieran el fruto del árbol de la vida. De esta forma Dios protegió al ser humano. Pues de no haberlo hecho, el hombre estaría condenado a vivir eternamente en pecado. Esto hubiera eliminado por siempre la posibilidad de que el hombre volviera a disfrutar de una completa armonía con Dios. La desobediencia. Por eso es que cuando nos alejamos de Dios, pasamos luchas. Cuando nos desobedecemos a Dios, pasamos más tribulaciones. Cuando desobedecemos a Dios, a ver, no sé cuántos de ustedes han tenido una revelación y de repente dice el Señor, tienes que hacerlo de esta manera, ya lo hiciste a tu manera, ahora hazlo
de la manera que Dios te está guiando. Hay que empezar de nuevo. Tenemos que empezar de nuevo muchas veces. Y cuando empezamos de nuevo es para la gloria de Dios. Porque Dios tiene cosas nuevas. Por eso es que cuando dice, nosotros éramos que una criatura vieja. Todas las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Los modos viejos pasaron. Las malas costumbres pasaron. Somos una nueva criatura. Todas las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y si somos una nueva criatura, no estamos condenados eternamente en el pecado. Eso hubiera eliminado siempre la posibilidad de que el hombre volviera a disfrutar de una completa armonía espiritual con Dios que había antes de la desobediencia. En Génesis 3:22-23 dice: y dijo el ser humano, ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Ese era el temor de Dios, que no regresara a comer. Iba a estar condenado para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Ese fue el castigo. A trabajar la tierra. A sudar la gota gorda, como dice. ¿A cuántos trabajan? No le van a echar la culpa a Adán. El trabajo, ¿quién lo hizo? El otro día me hicieron una pregunta, pastor, ¿quién hizo el trabajo? ¿Quién fue el desobediente? A mí no me eche la culpa. Hable con Adán. Pero eso fue el castigo de Dios. Lo echó del Edén porque Dios les había dado victoria. Eso es lo que hace la desobediencia. Aleluya. Pero lo más lindo es que en el Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, el árbol de la vida es el símbolo de varias cosas. Veamos que en los versículos, en Apocalipsis 2:7 dice, aleluya, se refiere a la vida eterna en el paraíso con Dios, es la promesa de Dios, aleluya. El que tenga oídos, dice, que oiga lo que el Espíritu de las iglesias. Al que salga vencedor le daré, ¿qué? Derecho a comer del árbol, ¿qué? De la vida. ¿Que está dónde? En el paraíso de Dios. Aleluya. En el Apocalipsis, en este último libro de la Biblia, el árbol de la vida es un símbolo de varias cosas. Es la promesa eterna del Señor. Por la desobediencia de un hombre entró la muerte. Pero por la obediencia de Jesús entró, ¿qué? La salvación. Aleluya. Ese era el plan de Dios para el hombre. Porque ya el hombre había desobedecido a Dios. Pero Dios tenía un plan. Y era un plan eterno. De salvación eterna. Para que el hombre disfrutara otra vez del árbol, ¿qué? De la vida. La palabra del Señor es el árbol de la vida, hermano. Cuando usted entra a la palabra de Dios, es el árbol que alimenta. Es el árbol, el significado del árbol que alimenta. Porque la palabra de Dios es vida. Aleluya. Gloria a Dios. Démosle gloria. Démosle honra al Señor. Ese es el árbol de la vida. El que tenga oído, le dice a la iglesia, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el libro de Revelación, Apocalipsis. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a detener esta palabra ahí, que dice, al que salga vencedor, le daré derecho de comer. Cuando dice que somos más que vencedores por aquel que nos amó Cristo, nosotros tenemos que vencer, ¿qué? El pecado. Nosotros tenemos que vencer la desobediencia. Nosotros tenemos que vencer el estatuto de Dios y saber que Dios nos llamó y Dios nos creó con un propósito. ¿Cuántos están listos a obedecer? Amén. Déjame decirles, si el Señor me llamó a las naciones, pues vamos para las naciones. No sé en qué vuelo voy a ir, pero aunque qué maleta voy a ir o qué burro voy a coger, pero yo sé que el Señor me llamó. ¿A cuántos el Señor los llamó a predicar y estamos sentados y teniendo ahí el pánico de cómo vamos a hablar? ¿A cuántos el Señor ha glorificado y ha separado antes de la fundación del mundo? Aleluya. Para que seamos obedientes en el tiempo de Cristo. Aleluya. El Señor ha separado tu vida y ha concentrado tu vida porque tiene un propósito. Muchos de nosotros hemos salido de la garra del enemigo y Dios se glorifica en este día. Dios ha restaurado nuestras vidas. Dios te ha dado un segundo chance.
Dios te ha dado un tercer chance. ¿Cuántos chances el Señor nos ha dado para la gloria venidera? Aleluya. ¿Cuántas veces hemos estado en el lugar erróneo con la gente errónea? Pero Dios se goza esta mañana. La gracia y la misericordia de Dios te ha avanzado. La misericordia de Dios te alcanzó. Solo la gracia de Dios nos alcanza. Nosotros no tenemos gracia. La gracia de Dios fue aplicada en cada uno de nosotros. Dios tiene gracia con nosotros. Ese es el árbol de la vida que muestra en Apocalipsis 2:7. Que se encuentra en el paraíso, en la promesa eterna. Quiere decir que cuando estemos eternamente con Él, vamos a disfrutar de ese árbol de la vida que habla en el libro de Génesis. El Señor va a restaurar. El Señor va a restaurar las naciones. El Señor va a restaurar este mundo. El Señor va a restaurar nuestras vidas. Así mismo como ha restaurado nuestras vidas. Esa es la promesa del Señor. Éramos enemigos de Dios. Hoy somos amigos de Dios. Por la desobediencia de un hombre éramos enemigos de Dios. Pero por la obediencia de Jesús somos hijos, amigos de Dios. Gracias a Dios por la obediencia de su Hijo. De llegar a la cruz del Calvario. De pagar el precio que muchos de nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Muchos de nosotros, el pecado, la dávida del pecado, que es muerte. Eso es lo que dice. Pero este árbol de la vida que se encuentra en el paraíso, ahí donde estaremos todos los que perseveremos hasta el fin del amor. Hasta el fin en el amor. El que persevera tiene que perseverar en el amor. ¿Cuántos han perseverado en el amor? No porque le diga a su esposa, yo te amo, y después le desobedezca, o viceversa. O al hijo, a mamá, o a mamá al hijo. Es en el amor. Vamos a tener que perseverar en el amor y saber perdonar. ¿Cuántos están listos para perdonar? ¿Cuántos están listos para perdonarse a usted mismo? Hay personas que no se han perdonado ni ellas mismas, porque hubieran sido las situaciones que pasaron en el pasado, hubieran sido cambiadas si hubieran tomado la mejor decisión. Y a veces es tarde, pero esa contradicción de no perdonarse, eso es del enemigo, porque el enemigo quiere tenerte en cautiverio. Dios te ha dado libertad, y si la libertad Dios te la ha dado, hay libertad. Tiene que haber paz, tiene que haberte, perdónate, porque Cristo te perdonó. Él nos perdonó. Tenemos que saber perdonarnos a nosotros mismos, aunque hemos cometido errores, y mejorarlos. Y hacer las cosas nuevas desde este día en adelante. Hay cosas que todavía, muchas personas todavía se acuerdan del pasado, porque el enemigo es el padre de las mentiras. Le gusta acordarle del pasado. El pasado quedó en el pasado. Dios hizo una nueva criatura. Todas las cosas son nuevas. Y si todas las cosas son nuevas, es porque Dios es amor. Y el servicio a Dios, no solamente nosotros vamos a perseverar al fin en el amor, pero el servicio a Dios, es ahí donde viene. Le servimos a Dios. Le estamos sirviendo a Dios como una iglesia viva. La iglesia tiene que servirle a Dios. Servirse el uno al otro, servir en el amor. Aleluya. Esa es la palabra y la obediencia del Señor a las iglesias. El que tenga oídos que oiga. Porque Cristo va a regresar. Ese es el árbol de la vida que se encuentra en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 22, 1, 2 dice que luego el ángel le mostró un río de agua viva, claro como de cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por centro de la calle principal de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de ¿qué? De la vida. Lo menciona que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. El río del agua que habita en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, el río de agua de vida, habla de la provisión y la vida abundante que Dios nos da. Es el árbol de la vida que a cada lado del río, sus cosechas y sus hojas nos afirman el cuidado eterno de Dios al proveer a sus hijos. ¿Cuántas veces el Señor sigue y nos sigue asombrando al proveer?
Y todavía, así en desobediencia, Dios sigue proveyendo. Dios, no hay que dudar que Dios vaya a proveer. Dios va a proveer en todo lo que hagas, en todo lo que usted haga para el Señor. Hay momentos que tenemos dudas, ¿cómo es que el Señor va a proveer para nosotros? Y podemos tener esa duda porque tenemos las pruebas ya ahí, las tenemos ahí. Estamos viviendo tiempos que solo la fe va a mover cada montaña. Nuestra fe es la que va a dictaminar dónde está el amor de Dios verdadero. Hello. Hemos pasado luchas donde usted dice, ¿de dónde va a salir la próxima? ¿Dónde va a salir el próximo alimento? ¿Dónde va a salir el próximo bill? ¿De dónde es que se va a pagar esto? ¿Cómo se va a pagar lo otro? Si el Señor no nos ha dejado abandonados hace 20 años, ¿cómo va a dudar de que el Señor te va a dejar ahogado ahí? El Señor sigue proveyendo. Y el Señor va a seguir alimentando. Y la promesa del Señor en este fruto, aleluya, que habla, se refiere a que podamos confiar en el árbol de la vida en cualquier momento. Aleluya. Dios está disponible. No podemos dudar de que Dios siga proveyendo. Es por fe, no de lado. Este caminado es por fe, no de lado. No podemos dudar de que el Señor vaya a proveer si le estamos obedeciendo. No vamos a dudar de que el Señor vaya a proveer si le estamos sirviendo en su nombre. Porque Dios provee. Y Dios usa a la persona que usted menos piensa. ¿Cuántos de ustedes han tenido una bendición inapropiada que usted nunca lo pensó que iba a venir de la persona que usted menos esperaba? Y el Señor bendice. ¿A cuántos les ha caído un cheque? Que no sé a quién le ha caído un cheque aquí para poder saber. Pedir al Señor. Pero Dios es eterno. La gracia y la obra de Jesús en nosotros, esa es nuestra fe. Gocémonos de la compañía de Dios. Gocémonos de la provisión de Dios para la eternidad. Vamos a estar eternamente donde no va a haber más dolor. No va a haber más biles que pagar. No va a haber más desesperos. No va a haber más tribulaciones. No va a haber más descontentos. Aleluya. ¿Cuántos estamos preparados para estar con Él eternamente? Aleluya. ¿Cuántos decimos que sea tu voluntad, Señor, en esta hora? No mi voluntad. Que sea la voluntad del Señor en todo lo que emprendamos. Aleluya. Nosotros no conocemos el futuro, pero el Señor sí tiene un plan. Porque yo conozco los planes que tengo para vosotros, lo declara en Jeremías 29:11. Y los planes del Señor son ¿qué? Para bien. Todo el plan de Dios es para bien. Todo el plan de Dios es para bien. No es para dejarnos agotados, no es para dejarnos ahí en medio del camino. Dios nunca nos va a dejar en medio de la tribulación. Dios no nos va a dejar en medio del descontento. Dios no nos va a dejar en medio de un supermercado sin saber que Él va a proveer. El otro día yo le estaba comentando a un hermano, yo me fui a una gasolinera, yo no tenía dinero. El carro mío estaba que ya había prendido la luz. Y yo llego a la gasolinera, hermano, y yo le dije al Señor, Señor, déjame llegar a la casa. Yo no le pedí a nadie. Yo entré por allá y no tenía la tarjeta, no servía, ya no servía nada del bill. No tenía dinero. Ya vengo yo, lo vuelvo a prender y cuando veo el tanque estaba a un cuarto. A un cuarto estaba el tanque. Nada más saqué la tarjeta, me la puse en la mano y la puse en la cartera. Y seguí corriendo por ahí. El cuarto de combustible que el Señor me dio me duró una semana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Dios hace milagros. Dios hace milagros. Y no es la primera vez que me pasa en un vehículo de 6 cilindros. No es la última vez que me pasa en un vehículo de 8 cilindros. No es la última vez que me pasa en un camión. Dios va a proveer todas nuestras necesidades de acuerdo a sus promesas, de acuerdo a su plan. No hay nada que el Señor no pueda hacer. Muchas veces estamos llenos de biles. Estamos llenos que ya no sabemos ni qué hacer. Pero el Señor nunca llega tarde. Déjame decirte, iglesia, familia, Dios no te ha dejado abandonado. La provisión eterna de Dios para sus hijos. En Apocalipsis 22, 1, 2 dice:
Luego el ángel me mostró un río de agua viva. Un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. El río de agua de vida habla de la provisión y de la vida abundante que Dios nos da. El árbol de la vida a cada lado del río, sus cosechas y sus hojas nos afirman el cuidado eterno de Dios al proveer a sus hijos alimento y salud por siempre. Y cuando nosotros le decimos y abrimos nuestro corazón a Cristo y le decimos: Señor, entra a mi vida, que ya yo no puedo con la mía, el Señor empieza a obrar. El Señor empieza a dirigir tus pasos. El Señor empieza a confiar y tú confías en tu Dios. Hermanos, cuando usted confía en su Dios, nuestro Dios todavía hace milagros, porque es el Dios de los milagros. Es el alfa, el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. No es un Dios que solamente es de ayer. No es un Dios que solamente es de hoy. Pero la palabra dice que es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y si tu Dios, mi Dios, el Dios que le servimos, es el mismo de ayer, hoy y siempre, usted no tiene que preocuparse a dónde el Señor lo va a llevar, a dónde el Señor lo va a dirigir, o cómo Dios va a proveer. Porque Dios ha hecho un milagro en tu vida. Lo que tenemos que obedecer y tener fe, que Dios va a proveer en todo momento. Y si las promesas de Dios son eternas y tu nombre está escrito en el libro de la vida, es porque vas a ver el árbol de la vida. Aleluya. Gloria a Dios por esa revelación. Gloria a Dios. Haz el bien y no mires a quién. Busca a Dios. Pídele revelación. Pídele que ames y sigas aplicando tu vida a lo que Dios te ha llamado a hacer. Como iglesia es el templo de Dios. Tu vida es el templo de Dios. Tus hijos es el templo de Dios. Tú y tu casa le servirán a Jehová. Aleluya. Y cuando tú y tu casa está declarada a servirle al Señor, no tienes que tener temor de lo que venga. No tienes que tener temor, porque hemos sido llamados eternamente a vivir con Él.